Cada vez se va escuchando a más personas hablar sobre el despertar de la conciencia, salir de la Matrix. Esto se debe a que todos somos seres espirituales en un cuerpo humano. De hecho, en este canal de YouTube hablo del despertar de conciencia, entre otros temas de crecimiento personal. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal que trata de temas del despertar de conciencia, crecimiento personal y también de mensajes canalizados. Hoy voy a hablar de Jesucristo como pionero del despertar de conciencia, como profeta, pero hablaré en el ámbito espiritual y no en el religioso. De Jesucristo se habla muy poco, ya que quien se ha hecho más de la figura de Jesucristo ha sido la Iglesia Católica, y es el gran desconocido en el mundo espiritual. En Jesucristo se hace presente una dimensión de un nivel muy alto de vibración. La presencia vibracional de Jesucristo era muy fuerte. Sabemos que todos nosotros tenemos una dimensión energética y no solo física. Las enseñanzas de Jesucristo como profeta es la base del despertar de conciencia. Una de las frases de Jesucristo era: hay que nacer en vida, resucitar en vida y morir a una forma de vida basada en tu ego para nacer a una forma de vida coherente con tu yo interior, con tu divinidad. Esto es el despertar de conciencia del que hablamos ahora en estos tiempos. Jesucristo tuvo un camino que recorrer también y se fue preparando para ello. Y fue ayudado por muchas personas que estuvieron junto a él. En la vida pública de Jesucristo nos dejó mucha enseñanza y posteriormente a través de sus discípulos. Divulgó mucha enseñanza a través de sus parábolas. La sabiduría que tenía Jesucristo la divulgaba para aquellos que querían verlas. Como dijo él, las parábolas habrá muchos que la oigan, pero otros no las verán ni las oirán. También dijo, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Jesucristo hablaba en su época de cosas que no eran entendibles. Esto es una de las causas por las que fue preso por sus enemigos. Pero ahora esas cosas que hablaba sí son comprensibles. Habló de que vendrían tiempos de desolación, de los males de siempre se daría, pero con más intensidad que nunca. La pobreza, el hambre, por ejemplo, y eso ahora existe. Jesucristo dijo que vendrán nuevos males que la humanidad antes no había conocido. Ahora se entiende mucho por lo que está pasando en el mundo. Como sabemos, Jesucristo fue un profeta que predicaba con su ejemplo, como lo hicieron posteriormente otros líderes espirituales como Martin Luther King, Gandhi, Teresa de Calcuta, entre otros, personas que predicaron al servicio a los demás. Y el entender que todos somos uno, pero siempre partiendo de la base de que la divinidad la llevamos dentro de nosotros y nos ayuda a seguir por el camino por el cual debemos transitar en esta vida. Jesucristo recorría Galilea enseñando en su sinagoga, curaba enfermedades con las manos, hacía reiki en aquellos tiempos. Jesucristo hace 2022 años, al hablar con las personas más cercanas a Él, en primer lugar, y luego más tarde con las personas más alejadas, cuando se desplazaba de un pueblo a otro predicando, transmitía con sus palabras el descubrimiento interior en cada uno de ellos, es decir, transmitía la divinidad. Esa divinidad que todos tenemos dentro y que muchos despiertos lo hemos descubierto y los dormidos aún lo desconocen. Para descubrir esto hay que pasar por un proceso y es el proceso del despertar de conciencia. Tengo un vídeo subido a mi canal que habla sobre las etapas del despertar de conciencia y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. La meditación juega un papel muy importante a la hora de buscar ese yo interior, esa divinidad, pero una meditación constante, haciéndola como hábito en tu vida. Jesucristo también meditaba en oración, poniéndose en contacto con su yo interior, con la divinidad. Y eso es un testimonio que nos dejó Jesucristo. Era constante en esa práctica. Nosotros también debemos ser constantes cuando meditamos para llegar a nuestro yo interior. Jesucristo ayudaba a otros. Nosotros también debemos transmitir nuestro conocimiento a los demás para abrirle dentro de su libertad las puertas al despertar y evolucionar en conciencia como lo inició Jesucristo. En el despertar de conciencia, cuando descubre tu tesoro espiritual, quieres enseñarlo al mundo. También Jesucristo enseñaba al mundo su luz. Jesucristo decía, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ocultarla en una vasija, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los que están en la casa. También decía, si la luz que hay en ti está apagada, ¿cuánta será la oscuridad? Igual tenemos que ser nosotros con nuestro despertar de conciencia, ser una luz en medio del mundo para alumbrar a los demás.
debemos sacar lo mejor de nosotros y ponerlo al servicio de los demás, como hizo Jesucristo. Debemos dar testimonio de Jesucristo y así damos también testimonio de la divinidad. Jesucristo amaba. El amor es la fuerza más poderosa que hay. Muchas personas necesitan un guía para despertar la conciencia. Ese guía hace 2022 años fue Jesucristo. Jesucristo pasó por las etapas del despertar espiritual también, por el llamado de Dios, por el tesoro espiritual cuando transmitía su luz a los demás, por la etapa del ermitaño que pasó antes de su vida pública y cuando se retiraba también en oración, en la noche oscura del alma, cuando se le comunicó en el huerto de Getsemaní que sería detenido. Y ahí empezaría su pasión, su sufrimiento antes de ser ejecutado. Jesucristo tenía una misión en su vida y la cumplió ya que vino aquí para ello y sabía que debía hacerla. Cuando estaba en el madero crucificado dijo: todo está cumplido. Jesucristo hizo todo lo que había que hacer para que nuestras almas encarnadas en este plano se desarrollaran al máximo en autoconciencia. Ahora todo depende de nosotros, de nuestra conciencia. Aprovechemos el tiempo para seguir por nuestro camino. Descubramos nuestra misión de vida, a lo que hemos venido a hacer en este mundo y vayamos a por ello. Tengo un vídeo subido a mi canal que hablo de esto y se llama Descubre tu propósito de vida y os lo dejo también aquí arriba para que lo veáis. Jesucristo también hablaba de las señales, decía que debemos estar atentos a las señales. Dijo: nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atentos a las señales. Somos muchos los que tenemos en cuenta las señales y las sincronicidades en nuestro despertar de conciencia y debemos estar atentos a ellas. Cada vez hay más almas que van tomando conciencia de todo esto. La nueva humanidad la construiremos entre todos. Somos semillas de la nueva humanidad. El camino del despertar espiritual es un camino de transformación y Jesucristo nos presentaba el camino como un proceso por el cual Él tuvo que pasar también. La evolución espiritual es un proceso que debemos ir recorriendo en nuestras vidas. El camino que decía Jesús es un camino de transformación y ese sendero debemos ir recorriéndolo y lo debemos hacer cada uno de nosotros en nuestro camino de autotransformación. Jesucristo nos muestra también un destino. Decía que las obras que Él hacía también nosotros las haremos, incluso mayores, y este es ese destino. Jesucristo fue pionero en el despertar espiritual y por varias razones. La primera, porque marcó un antes y un después en el autoconocimiento y la transformación interior. Abrió un camino donde nadie lo abrió antes. La llegada de Jesucristo abrió una puerta para crecer, una puerta de conexión con el yo superior que antes no existía. En segundo lugar, porque empezó a hacer cosas que antes no se había hecho y aquellos que venían haciendo lo mismo de siempre se levantaron y lo criticaron. Fue criticado y cuestionado por los demás. Esto ocurre también en el despertar de la conciencia, ya que aquellos que están dormidos no entienden el despertar de los demás. En tercer lugar, fue pionero porque no buscaba el reconocimiento, solo buscaba realizar la misión encomendada, buscando el beneficio de los demás a costa del suyo propio, por el cual pagó un precio muy alto, que fue la crucifixión. En cuarto lugar, Jesucristo fue pionero porque usaba la paz y no la violencia. La paz era su sello. No es lo mismo mejorar lo que alguien empezó que abrir un camino desconocido que nadie transitó antes. Y esto lo hizo Jesucristo. Y es el camino que debemos transitar en nuestro despertar de conciencia. Quizá cuando comience en tu despertar de conciencia te verás cuestionado al principio, como le ocurrió también a Jesucristo, pero luego aceptarán tu cambio interior, ya que verán que es bueno para ti y también para los demás. Hablamos mucho en el despertar de la conciencia del libre albedrío. Y Jesucristo también utilizó el libre albedrío cuando eligió ser preso de sus enemigos. Podía haberse apartado de esa situación y no lo hizo. Bueno amigos, he llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado, dale un like, comparte, comenta y suscríbete. Os envío bendiciones y mucha luz para vosotros y también para vuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis, un beso para todos.